EC4179 5.16.2 Consideraciones sobre la operación con componentes pasivos no ideales. Impedancias parásitas en el condensador del filtro. La lámina presenta el modelo del condensador tomando en cuenta los elementos parásitos. La resistencia RP modela el proceso de autodescarga del condensador y, normalmente, es tan alta que no interfiere con la operación de filtrado en el conversor y puede por lo tanto ignorarse. La inductancia serie LS representa el efecto inductivo asociado con el elevado número de vueltas que dan los conductores de las placas de la mayor parte de los condensadores. En general, su valor es muy pequeño y solo empieza a tener efectos considerables a frecuencias de conmutación significativamente altas, sobre los centenares de kilohertz. La resistencia parásita serie, o ESR por sus siglas en inglés, Equivalent Series Resistance, representa la resistencia de todos los conductores por los que circula la corriente en el condensador y puede ser un valor significativo. La capacitancia de un condensador depende de la constante dieléctrica del material dieléctrico empleado, de la separación entre las placas y de la superficie de las mismas. En el estado actual de la tecnología, en la fabricación de condensadores de valor elevado, es necesario usar la configuración tipo cintas enrolladas, presentada a la izquierda de la lámina, que maximiza la superficie y, con esto, la capacitancia, pero inevitablemente también maximiza la longitud de los conductores y, por lo tanto, la ESR. En general, los condensadores con mayor capacitancia y ESR asociada son del tipo electrolíticos de aluminio, seguidos en orden decreciente de ambos parámetros por los de tántalo y los diversos tipos de condensadores de polímero enrollado. En el otro extremo, con la menor ESR y también, inevitablemente, la menor capacitancia, están los condensadores de cerámica tipo botón, presentados en el lado derecho de la lámina. Efecto de la resistencia parásita serie ESR. Si la corriente de rizado en el condensador tiene un valor delta IC, al circular por la resistencia parásita serie, se produce una caída adicional de valor delta B ESR, dada por la ecuación 79. Por supuesto, el peor caso es que este voltaje de rizado resistivo se sume al rizado calculado con el condensador ideal, delta BC. Usualmente esto no ocurre exactamente porque ambos voltajes no están en fase, pero la ecuación 80 da una idea del límite superior que se podría alcanzar con el rizado efectivo. Evaluando el problema con un ejemplo numérico. Se desea calcular el efecto de la ESR en un conversor reductor sin aislamiento que tiene las siguientes características. Voltaje de fuente 50 voltios. K de operación 0,4. Inductancia del filtro 400 microhenries. Capacidad del filtro 100 microfaradios. ESR del condensador 0,5 ohmios. Frecuencia de conmutación 20 kHz. Resistencia de carga 20 ohmios. Porcentaje de rizado deseado a la salida 1% o menor. La lámina presenta el valor de la tensión de salida, B0, y de las corrientes de interés para el cálculo del rizado de voltaje en el filtro de salida, calculadas con el modelo ideal. La lámina presenta los cálculos del rizado ideal y el producido por la ESR. El porcentaje de rizado a la salida, considerando el condensador ideal, es de 0,469%. Y el porcentaje de rizado a la salida, calculando en base a la ESR, es del 3,75%. Por supuesto, no se cumple con la especificación de tener un rizado no mayor al 1%. En este caso, el porcentaje de rizado debido solo a la ESR del condensador es casi 8 veces mayor que el calculado en el modelo ideal. Cálculo de la capacidad necesaria para limitar el rizado a un 1%. Dada la salida de 20 voltios, el rizado del 1% es 0,2 voltios. Asumiendo que el rizado será principalmente producido por la ESR, se calcula el valor de ESR
requerido para que su efecto sea un rizado de solo 0,2 voltios, que resulta ser 0,133 ohmios. Usando la relación ESR respecto a C, se calcula C, que resulta ser 375 microfaradios. Debido a la relación ESR con C del tipo de condensador seleccionado, el valor de capacitancia requerida para asegurar el rizado deseado es 3,75 veces mayor que el calculado tomando en cuenta solo los componentes ideales. Cálculo de la capacidad necesaria para limitar el rizado a un 1%. Dada la salida de 20 voltios, el rizado del 1% es 0,2 voltios. Asumiendo que el rizado será principalmente producido por la ESR, se calcula el valor de ESR requerido para que su efecto sea un rizado de solo 0,2 voltios, que resulta ser 0,133 ohmios. Usando la relación ESR 3C, se calcula C, que resulta ser 375 microfaradios. Debido a la relación ESR entre C del tipo de condensador seleccionado, el valor de capacitancia requerida para asegurar el rizado deseado del 1% es 3,75 veces mayor que el calculado tomando en cuenta componentes ideales. Impedancias parásitas en la inductancia del filtro. Todas las inductancias de uso común, no superconductoras, están formadas en base a una bobina de alambre conductor, usualmente cobre o aluminio, materiales cuyas resistividades listadas en la lámina son bajas, pero no nulas. Desde el punto de vista de la resistividad, el material ideal es, por supuesto, la plata, pero por razones evidentes de costo solo se usa para fabricar inductancias en proyectos muy especiales. Aunque el material más usado es el cobre, hay una tendencia a incrementar el uso del aluminio, peor desde el punto de vista de la resistividad y de la facilidad de soldarlo, pero mucho más barato y abundante. Dado que los conductores que forman las inductancias reales tienen una resistencia no nula, toda inductancia práctica incluye un componente resistivo y no está libre de pérdidas. Como muestra la lámina, el modelo circuital de una inductancia real operando a frecuencias bajas y medias incluye la inductancia ideal y una resistencia de pérdidas DCR, DC Resistance, conectada en serie. Para completar el modelo, como muestra la lámina, a frecuencias suficientemente altas, aparece además un efecto de capacitancia parásita en paralelo con la bobina, que representa el efecto capacitivo asociado a las cargas eléctricas en las espiras adyacentes del bobinado. En general, su valor es muy pequeño y solo empieza a tener efectos considerables a frecuencias de conmutación altas, por lo que puede ser ignorada en los conversores que operan a frecuencias por debajo de los centenares de kilohertz. La existencia de la capacidad parásita implica que para toda inductancia existe una frecuencia crítica, la frecuencia de autorresonancia, SRF, Self Resonance Frequency, en la cual la inductancia y su capacidad parásita entran en resonancia. Por encima de esta frecuencia, la impedancia del componente es capacitiva. La lámina presenta un ejemplo de las especificaciones incluidas en las hojas de datos de un inductor comercial, cortesía de Coilcraft. La información mínima que debe ser ofrecida por el fabricante del inductor es la siguiente. Primero, valor nominal, banda de tolerancia y condiciones de medición de la inductancia del inductor. En el ejemplo, el inductor tiene una inductancia de 1 microhenry con una tolerancia de más o menos 20%, medida aplicándole una señal sinusoidal de 0,1 voltios RMS de amplitud y 1 MHz de frecuencia. Segundo, valor máximo de la DCR del inductor. En el ejemplo, el inductor tiene una DCR de 14,6 por 10 a la menos 3 ohmios. Tercero, frecuencia de autorresonancia SRF del inductor. En el ejemplo, la frecuencia de autorresonancia del inductor es 79 MHz. Cuarto, nivel de saturación magnética del núcleo. En el ejemplo,
8,7 amperios causan una caída del 30% en el valor de la inductancia por efecto de saturación del núcleo. Quinto, nivel de incremento de temperatura. En el ejemplo, 9,6 amperios causan un aumento de 45 grados en la temperatura del inductor, operando con una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Efectos de la resistencia serie del inductor en los circuitos. La inevitable existencia del componente resistivo serie en todo inductor no superconductor produce dos efectos. Primero, el inductor deja de ser no disipativo y segundo, cambia la relación entre la corriente en la inductancia y la tensión en los terminales del inductor. La ecuación 1 define el valor de la energía instantánea disipada por la DCR y la ecuación 2 el nivel de la potencia disipada en el inductor operando en estado estacionario. El efecto básico de la disipación de potencia en la DCR del inductor es que esa pérdida reduce la eficiencia energética del conversor. Adicionalmente, la potencia disipada producirá un aumento de temperatura en el componente que puede acortar su vida útil. La existencia de la DCR cambia la relación entre la corriente en la inductancia y la tensión en los terminales del inductor. Tomando en cuenta la DCR asociada, la relación resulta ser la indicada en la ecuación 3. En general, este efecto cambia las relaciones voltaje de salida-voltaje de entrada en todas las configuraciones conversoras, haciendo que la tensión de salida pase a ser una función más compleja que la calculada empleando el modelo ideal no disipativo de la inductancia. En la relación modificada, la tensión de salida deja de ser una función exclusiva de la tensión de entrada y del ciclo de trabajo para pasar a depender también de la impedancia de carga y de la impedancia de la fuente. La importancia del cambio en la relación entrada-salida depende, por supuesto, de la topología del conversor. En el conversor reductor se puede demostrar que, considerando la DCR, el voltaje de salida resulta el indicado en la ecuación 4, que evidentemente reduce algo la tensión disponible en la salida calculada con el modelo ideal. Por su parte, como se demostró al considerar la configuración elevadora, en esa topología la existencia de una resistencia en la inductancia es básicamente la única forma de lograr una ecuación que describa el funcionamiento del conversor eliminando la aparición de tensiones infinitas. Un ejemplo numérico para evaluar la magnitud de los dos efectos. El catálogo de Coilcraft indica que el inductor seleccionado tiene una inductancia de 0,3 por 10 a la menos 6 henries, una DCR máxima de 1,4 por 10 a la menos 3 ohmios y empieza a saturar al 10% a los 87 amperios. Así que se puede considerar una corriente promedio máxima razonable de unos 50 amperios que permitiría tener un rizado de corriente del orden de los más menos 30 amperios para un pico de 80 amperios sin llegar a saturar y operando siempre en el modo CCM. Si ese inductor se emplea en un conversor reductor alimentado a 12 voltios para generar una tensión DC de 5 voltios a 50 amperios, se tiene la potencia disipada en la DCR 3.5 vatios, la potencia nominal de salida 250 vatios, con lo que la potencia disipada en la DCR resulta el 1.4% de la potencia entregada a la carga. Este valor es significativo, ya que la normativa de eficiencia para fuentes de 250 vatios ya impone una eficiencia mínima del 88%. Esto es, con la potencia de salida en 250 vatios, la máxima potencia de entrada debería ser igual o menor que 284 vatios, de los cuales se podrían disipar en el conversor un máximo de 34 vatios, y la DCR por sí sola ya está disipando un poco más del 10% de esa potencia. Por su parte, el efecto de la DCR sobre la tensión de salida resulta en una tensión de 4,97 voltios en vez de 5,04 voltios. El error porcentual en la tensión de salida es del orden del 0,6%, totalmente insignificante para el conversor reductor,
por ser perfectamente nivelable con un ligero ajuste por parte del control enlazo cerrado. En el conversor reductor, el aumento de la disipación es el efecto más significativo de la existencia de la DCR en todo inductor.